nos trae este tema sobre la crisis de los migrantes de Siria que están llegando a Europa. Sí, así es. Esto tocó su punto, digo, siempre ha sido trágico, no solo lo que está pasando en Siria, lo que pasa en África, Ceuta, Melilla, la frontera, hasta la frontera de México con Estados Unidos. Pero el día de ayer tocó un punto que las redes sociales se volcaron en ello. ¿Por qué? Porque salió esta foto de un niño, vamos a ver si la tenemos en este momento en pantalla. Era una embarcación de 12 personas que trataban de llegar a Grecia, Grecia como puerta de entrada a la Unión Europea para poder escapar de lo que está pasando en Siria. Ahí tenemos las imágenes de este cuerpo de un pequeño. Fueron 5 niños los que murieron en esta embarcación de 12 personas que trataban pues de buscar una mejor vida en Europa, ¿no? Estas fotos son el ejemplo de lo que pasa todos los días. Todos los días se calcula que 2.000 sirios tratan de llegar en esta travesía corta vía Turquía para finalmente alcanzar Grecia. Esa es la imagen que es escalofriante, le ha dado la vuelta al mundo rapidísimo, se convirtió en trending topic mundial con una frase que significa la humanidad está en la orilla, que es justamente lo que ejemplifica esta dramática foto. Y todo el trending topic obviamente fue para mostrar el apoyo a los refugiados y pedir una reacción inmediata a la comunidad internacional, mientras que países como Hungría están diciendo que inmediatamente van a deportar a cualquier migrante que llegue a su país. Entonces, como todos lo sabemos, la migración es uno de los fenómenos actuales más importantes, más trágicos que existen, pero estas situaciones ya se están volcando verdaderamente dramáticas. Así es, justamente hay un número que nos está dando ACNUR, que es la Agencia de la ONU para los Refugiados, que alrededor de 4 millones de personas están siendo considerados como refugiados, justamente que están emigrando por la cuestión de la guerra con ISIS y bueno, toda esta cuestión en Siria, ¿no? Entonces, y sobre todo lo que nos dice ACNUR es que las víctimas mayores son justamente los niños. Se calcula que hay más de 2 millones de niños en esta situación de desplazamiento de refugiados. Sí, muy lamentable la situación de lo que está pasando. Este conjunto de fotografías tenía otras, por ejemplo, en el que la policía está marcando con números. Hay otro chiquito que lo están marcando, creo que con el número 77. O sea, son imágenes verdaderamente desgarradoras, porque todos sabemos que son miles los que todos los días tratan de llegar a otro país, pero cuando ves la foto, ves el niño, o sea, que dices, es una persona, no es un número. Claro. Es verdaderamente escalofriante. Yo me acuerdo mucho de una frase del padre Solalinde, que ha hecho muchísimo por los migrantes en nuestro país, y decía, imagínate, o sea, pasan por un infierno todos para llegar a supuestamente una mejor vida. Pasan por un infierno, imagínate de dónde vienen. Claro. ¿No? O sea, todo ese sufrimiento que tienen que dejar, o sea, el horror que están dejando para que el horror que enfrentan no sea tan escabroso, ¿no? Y hay veces que juzgamos, porque no todos los que, por ejemplo, en México, no todos los que cruzan o intentan cruzar, es nada más como esta onda de, ay, pues quiero un mejor trabajo. No es nada más buscar una mejor vida. Muchas veces es justo como decías, que es una huida de una violencia absoluta, ¿no? De una crisis de seguridad, de alimento, de dignidad, de un montón de cosas. Porque existen las dos, los que salen buscando el sueño americano, que no están viviendo una tragedia, sino probablemente pobreza, condiciones injustas. Pero esta gente está viviendo una cosa de verdad escalofriante. Y entonces regresamos a lo mismo. Pasan por el infierno, pero vienen de uno peor. Sí, claro. Hay unas palabras muy buenas de Yvette Cooper, que es la exministra de Trabajo de Inglaterra, lo dijo en función de estas fotografías, que era cuando las madres están tratando desesperadamente de salvar a sus bebés de ahogarse, cuando un barco se está hundiendo, cuando las personas están siendo abandonadas por bandas de traficantes maliciosas para sofocarse en la parte trasera de los camiones y cuando los cuerpos de los niños están llegando a las costas, Gran Bretaña tiene que actuar. Y el mundo entero tiene que actuar, porque hay muchos países que dicen, es que no es mi problema la migración, pero recordemos que sí hay una cuota histórica de responsabilidad, porque todos los países que ahorita tienen un desarrollo económico, que son naciones desarrolladas, en la mayor parte de los casos es gracias al saqueo que hicieron a todas estas naciones que ahorita están en condiciones de verdadera pobreza o guerra civil o N cantidad de situaciones. Así es, justamente uno de los países que es pequeño y su población es justamente pequeña también, es Islandia. Islandia está dando un gran ejemplo
se han unido en las redes sociales pidiendo que se le acepte a los refugiados de Siria llegar a Islandia, y dicen, estos pueden ser nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, incluso hasta parejas. Hay un video que está siendo bastante viral en las redes sociales donde hacen justamente esta cuestión, y Islandia había dicho que iba a aceptar 50 migrantes aproximadamente. La gente se volcó y dice, no, necesitamos que firmen, que se organicen, que seamos solidarios y que podamos admitir a más refugiados en nuestro país. Y están en esta cuestión con las redes sociales y en esta... pues están utilizando esa plataforma para poder aceptar a más refugiados de Siria, y realmente es un ejemplo que nos está dando Islandia, después de que hay que recordar que Islandia fue uno de los países con la crisis del 2008 económico, se tronó este país económicamente hablando, y de esa fecha a actualmente obviamente ha subido la calidad de vida en Islandia, y están abriendo sus puertas a los migrantes, sobre todo justamente por aquello de los niños, que son las víctimas más terribles que tiene este desplazamiento por la guerra, ¿no? Y había algunos muy buenos encabezados. Por ejemplo, uno que me llamó mucho la atención era la foto del niño y decía la foto que avergonzó a Europa. Claro. O la foto que va a silenciar a la humanidad, porque efectivamente dices, ¿qué estamos haciendo? Sí. ¿Qué está pasando, no? Y ahí, digo, es un asunto muy, muy complejo, porque también, por ejemplo, una ciudad como Vancouver, ven que Canadá tiene una política muy abierta, ¿no?, para recibir a gente de todo el mundo. Vancouver es una ciudad hermosa, ¿no? Y a mí me tocó conocerla hace, ¿qué será?, 20 años. Y entonces había mucha población oriental, mucha gente de Taiwán. Entonces de pronto empezó a llegar más y más y más y más y más gente, y llegaron muchos hindús, llegaron muchos turcos, y el índice de criminalidad en Vancouver subió disparatadamente. Entonces yo sé que es ahí la complejidad del asunto, ¿no? Ciudades, por ejemplo, como Roma, que ves una cantidad de africanos que están traficando, que están... O sea, entiendes también que de pronto digas, oye, ¿qué le pasó a mi ciudad? Sí. ¿No? Entonces hay que hacer una política de, como dices, de Islandia, o sea, un poco que estén ahí de manera legal, que tengan condiciones dignas, que haya una especie como de, pues no sé, me imagino como de certificación de quienes pueden aportar al país también, y así es una política pública que sea beneficioso para los dos. Claro, sobre todo familias, ¿no? Que son las familias que están siendo desplazadas, son las que podrían tener mayores oportunidades, porque obviamente son familias que cuentan con 2, 3 hijos y son chiquitos, son niños. Volvemos a esta cuestión, ¿no? Los niños están siendo la víctima más terrible de esta guerra en Siria y que los está desplazando. Justamente esta cuestión es en Islandia aceptar familias completas, sí. Familias completas, los papás, los hijos, y que si volteamos a ver hacia Siria, también las condiciones que están viviendo son terribles, ¿no? Terribles, y también hay un conteo de las víctimas en Siria de niños, y nos están hablando también de más de 2 millones de niños, ¿no? Claro, que lo mismo sucede en África. Veamos las costas de España, las costas de Italia. Es una cosa de cada semana estos migrantes que tratan de llegar con las pateras, cuántas tragedias están dando. Sí, claro. Y cuando ya los tienes en Europa, viven en un estado de exclusión social, porque son los vendedores ambulantes, los que están dando servicios en la calle. O sea, no hay una política de tratar de integrarlos, porque es una realidad que ya están ahí. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer con estas personas? No puedes hacer deportaciones masivas, aunque hubiera fantasiosos que quisieran hacer eso, pero no se puede. Claro. El fenómeno de la migración en todo el mundo se está agravando cada vez más. Claro. Y tomemos en cuenta que también las condiciones climáticas que nos están haciendo también que la gente se esté desplazando, porque falta el agua, falta la comida, y vamos a vivir una crisis muy fuerte, y los gobiernos en general de todo el mundo, ya no nada más europeos o de este lado nada más los mexicanos y los centroamericanos y sudamericanos, en general la ONU tiene que poner todavía mayor atención a esta cuestión de los refugiados, justamente porque está siendo un fenómeno que se está desbordando. Hay muertes, hay víctimas, y sobre todo que están generando también otras problemáticas que si no se toman cartas en el asunto se va a desbordar.
completamente, ¿no? Y radicalizando también las opiniones. Claro ejemplo el de Donald Trump, por ejemplo, con discursos de racismo que de pronto otros apoyan, entonces ya se vuelve una cuestión de a favor o en contra, cuando es un fenómeno mucho más complejo, ¿no? O sea, no puedes decir, no, vienen a arruinar mi país, no puedes decir, es que son ilegales, ¿por qué? Porque vienen de otra gente, no es nada más, pues me voy a aventurar, ¿no? A ir a otro país. Entonces, se radicalizan también los discursos. Alemania, ayer estábamos hablando que acaba de certificar a un montón de dar asilo a un montón de ciudadanos. Es decir, sí existen de pronto estas posibilidades de oficialmente, y como tú dices, reintegrarlos. Decía el idiota de Gene Simmons, un músico de Kiss, decía en algún momento, decía, yo soy inmigrante, pero vine aquí a México, a Estados Unidos, y me adapté. O sea, como dicen en inglés, when in Rome, do as the Romans do, es decir, adáptate un poco a la circunstancia, mínimo aprendiendo un idioma, ¿no? Entonces es dando y dando. Pero... Exactamente. Sí, porque no existe este asunto de la forma en la que llegas a otro lugar, todo lo que sufren, o sea, no lo están haciendo nada más por juego, lo están haciendo porque verdaderamente necesitan salir. Así es. Y yo retomo el punto de la responsabilidad social. Porque todos estos países tienen responsabilidad ética con cómo están los países en vías de desarrollo. No hay uno al que no hayan saqueado. Claro, para tener su propia riqueza, ¿no? El famoso colonialismo, ¿no? Sí, claro. La imagen que nos trajiste, Kim, es escalofriante, como tú dices, y ojalá que la vida de este niño y de los otros que mueren, ojalá que estas imágenes puedan realmente generar discusión y solución. Pasa más allá de un trending topic, ¿no? Porque siempre es agradable que sea un tema en el que se vuelca la comunidad, pero a veces no pasa más allá de eso, ¿no? Claro. Sí, que nos mueva las fibras, ¿no? Y también ser solidarios en nuestros propios terrenos y también hacia afuera, ¿no? Esa solidaridad es lo que nos puede unir y hacer que la humanidad no esté tan perdida. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.